Buenos días, espero que se encuentren muy bien. Hoy vamos a ver la clase de hígado. El hígado es la glándula más grande del organismo. Está situada en el hipocondrio derecho. El hipocondrio derecho, ustedes ya vieron la anatomía de superficie. Se encuentra debajo de las costillas derechas. Normalmente el hígado no se palpa. Si el hígado se palpa es porque ya hay una alteración patológica. El hígado es grande, pesa 1500 gramos y tiene varios lóbulos que ya en la anatomía moderna pasaron a, pasaron a ser llamados segmentos. Bueno, el hígado se extiende como hasta la parte baja del esternón y puede llegar un poquitico hasta el hipocondrio izquierdo. El hígado tiene muchas funciones. Como ustedes ya saben, pues produce bilis, produce proteínas, que más tarde las vamos a hablar. Pesa 1500 gramos y recibe la inervación de la arteria hepática, que es la que le lleva la sangre arterial. O sea, la sangre oxigenada, la arteria hepática. Y la vena porta, que es la que le lleva todos los nutrientes y todo lo que absorbemos del intestino delgado. El 75% de la sangre que le llega al hígado es de la vena porta y el 25% es la sangre oxigenada. El hígado tiene una alta capacidad de proliferación porque cuando hay pérdida de parénquima hepático, los hepatocitos entran al ciclo celular y se pueden multiplicar y regenerar el tejido perdido, siempre y cuando no se pierda la trama de retículo, ¿sí? Como el esqueleto por donde están todos los hepatocitos. Bueno, el hígado, como toda glándula, está cubierta por una cápsula de tejido conectivo que se llama la cápsula de Gleason. Ese hígado, perdón, esa cápsula divide el parénquima en lobulillos. Un lobulillo tiene la forma de un hexágono, ¿sí? Para efectos de docencia se toma los lobulillos como la forma de un hexágono, o sea, tiene 6 lados y en cada vértice, esos hexágonos son como separaditos por tejido conectivo y en cada vértice hay, hay 3 estructuras, por eso se llaman las tríadas portales o de Gleason, que también están rodeadas por tejido conectivo. ¿Qué hay en la tríada de Gleason? En la tríada de Gleason vamos a encontrar, bueno, entonces acá podemos ver en esta diapositiva, este corte es de hígado de cerdo, donde la lobulación hepática es muy acentuada. En el humano se ve como esto. Entonces ya les voy a decir cómo se reconocen las estructuras. Aquí estaría la trama de tejido conectivo que viene en la cápsula y forma el hexágono, ¿sí? En cada, en cada vértice estaría la tríada portal. ¿Qué tiene la tríada portal? La tríada portal tiene una representación de la arteria hepática, una representación de la vena porta y conductos biliares. Bueno, dentro del lobulillo, acuérdese, siempre tiene que haber fibras reticulares que son el sostén de los hepatocitos y de unos vasos que hay entre los hepatocitos que se llaman sinusoides. ¿Qué es un sinusoide? Es como un capilar, pero más grande. Entonces, cuando los capilares son más grandecitos, se llaman sinusoides.
Esa lobulación, ¿sí? Esa lobulación, ese hexágono, es la unidad estructural y funcional, ¿sí? Mide más o menos 2 milímetros de longitud y un diámetro de 1 milímetro. ¿Qué hay dentro del hexágono? Entonces está compuesto de cordones de hepatocitos y cada cordón está conformado solamente por un hepatocito en hilera, ¿sí? No hay más de 2 o 3 hepatocitos. Es un hepatocito en hilera y esa hilera de hepatocitos es lo que se llama el muralium. Cada, cada hilera de hepatocito está separada de la otra hilera por los sinusoides. Ya les dije que son los sinusoides. Son vasos sanguíneos recubiertos por endotelio fenestrado. Fenestrado es que deja espacio. ¿Para dónde se dirigen esos sinusoides? Esos sinusoides se dirigen a una vena central. Entonces acá, todo eso, ya vamos a ver un mayor aumento, son los cordones de hepatocitos que se dirigen, perdón, separados por los sinusoides que se dirigen acá donde está la V, que sería la vena central. Aquí estarían la T, tríada portal, representación de la arteria, vena y conducto biliar. Bueno, entonces, bueno, en esta diapositiva podemos ver muy bien la vena central. Acá vemos los cordones de hepatocitos, ¿sí? El muralium separados por los sinusoides. Todo eso blanquito estaría lleno de sangre, pero como ya es un corte y pues la sangre se pierde, queda claro. Pero estos serían los sinusoides que, como su nombre lo indica, llevan sangre. ¿A dónde llevan sangre? Llevan sangre a la vena central, ¿sí? Sangre que viene de la porta y de la arteria hepática, a la vena central o centro lobulillar. Bueno, la unidad funcional y estructural es el hexágono. Entonces, este corte es de un hígado de un humano. Mire que ahí uno no ve bien, como les mostré yo anteriormente, esa demarcación del hexágono. ¿Cómo sabemos que hay acá una vena? Pues porque tiene eritrocitos y si nos vamos para los extremos, siempre va a haber eh, la, la, perdón, siempre va a haber la tríada portal. Bueno, entre los hepatocitos ya dijimos que están los sinusoides. Si nosotros cogemos y trazamos imaginariamente una línea que una acá, esta vena central con esta vena central, ¿sí? Esta vena con esta vena, ¿qué está atravesando? Está atravesando acá como una rayita, ¿sí? Que sería el eje. Entonces, se forma un rombo, póngame cuidado, de acá a esta tríada portal, de acá a esta otra vena central, a esta triada y a esta vena se forma un rombo, ¿sí? Entonces, la delimitación entre dos venas centrales, y que tiene como eje, dos espacios o triadas portales, dos espacios porta o triadas portales, es lo que se llama el acino hepático. Esto se llama el acino hepático. Entonces va de vena a vena, se viene para esta tríada portal, se viene para esta tríada portal y ahí imaginariamente se forma el rombo. El acino hepático es la mínima unidad funcional, ¿sí? Es muy importante porque si yo aquí en esta tríada portal tengo la arteria, la vena, ¿cuál es el sitio que está recibiendo más irrigación con nutrientes y oxígeno? Pues el que está acá en esta rayita, ¿sí? Los hepatocitos que están acá cerquita de estos espacios porta
son hepatocitos que se llaman de la zona 1 del acino. La parte intermedia sería la zona 2 del acino y los hepatocitos que están más cerca a las venas centrales sería la zona 3. Entonces, si un paciente tiene una isquemia, ¿sí? Le deja llegar sangre al hígado. ¿Cuáles los hepatocitos que van más a sufrir? Pues los que están en la zona 3, los que están más cerquita a la vena central, porque van a tener menos oxígeno y menos nutrientes. En cambio, los hepatocitos de la zona 1, que están más cerquita a estos espacios porta, pues van a tener más oxígeno y nutrientes. Entonces, zona 1, zona intermedia 2 y zona 3. Eso también es muy importante porque hay algunos tóxicos, ustedes han escuchado que analgésicos como el paracetamol pueden causarse necrosis de la zona 3. Bueno, entonces esa es la unidad, la mínima unidad funcional, el ácido hepático. Bueno, entonces como les dije, acá es muy bonito la vena central, acá estarían las triadas portales, acá estaría el muralium y los sinusoides, que serían estos, ¿cierto? Entonces, los sinusoides que llevan sangre de acá de la arteria y la vena, que están en las triadas portales, y esa sangre con nutrientes y oxígeno se va para la vena central. Esa vena central, de una vez les voy a decir, es la estructura más grande que hay en el parénquima hepático. Entonces, cuando uno empieza a ver una placa de histología y ve una estructura vascular que está única, sin estar acompañada de arteria ni de conductos, es una vena central. Entonces uno se va para la periferia y en la periferia está la tríada portal. Las venas centrales van a drenar a otras venas que están ubicadas aquí como en la periferia, que se llaman las venas intercalares. ¿Sí? Pues acá en esta fotografía no se ve. Esas venas intercalares que están en la periferia se unen y van a formar las venas hepáticas, que antes se llamaban suprahepáticas. Y esas venas hepáticas van a drenar a la vena cava inferior, que llega a la aurícula derecha. Entonces tenemos las venas centrales, drenan a las venas que están periféricamente, acá en el lobulillo, venas intercalares, están por acá, de ahí forman las venas hepáticas y de ahí van a la vena cava. Entonces vamos a hablar un poquitico de los sinusoides. Los sinusoides son los espacios que hay entre la hilera de hepatocitos o muralium. Esos sinusoides, ya dije, son vasos capilares más grandes. Están revestidos por células endoteliales, es un epitelio plano, sin membrana basal y deja fenestraciones. Entonces, ¿para qué es eso? Pues para que pase el líquido a otro espacio que hay acá que no se ve, solamente se ve con microscopía electrónica. Bueno, entonces los sinusoides están revestidos por células endoteliales y hay otras células acompañantes que ya las conocen ustedes. Son los macrófagos fijos o células de Kupffer. ¿Se acuerdan? Que son monocitos que viajaron y se quedaron fijos en el hígado. Esas células de Kupffer son macrófagos, ¿sí? Eso es una coloración donde se está viendo que esa célula de Kupffer, o sea, cada Kupffer o macrófago está fagocitando. ¿Qué fagocitan? Pues pueden fagocitar hierro de glóbulos rojos degenerados. Los glóbulos rojos ustedes ya saben que duran 3 meses, entonces ellos fagocitan eso, fagocitan bacterias, fagocitan tóxicos, virus. Acá vemos el núcleo de una célula endotelial, porque es epitelio plano, y hay células de Kupffer. Ese es el revestimiento de los sinusoides. Pero vean, eso solamente se ve con microscopía electrónica, entre el sinusoide, que es este,
y el hepatocito, hay otro espacio, que es un espacio muy pequeñito, que se llama el espacio perisinusoidal, acá, perisinusoidal o de Dice, con S, doble S, espacio perisinusoidal o de Dice. Ese espacio perisinusoidal está tapizado por las células de hito. Hito se consideran también lipocitos porque ellos acumulan lípidos, vitamina A y sirven para regular el flujo que hay en ese espacio. Por ese espacio se cree que lo que hay es plasma, porque acuérdense, todas esas macromoléculas que hay por los sinusoides no pueden atravesar. Entonces se considera el espacio de Dice o espacio perisinusoidal como un espacio intersticial que contiene plasma. En ese espacio perisinusoidal, entonces están las células de hito que almacenan lípidos, vitamina A y producen colágeno. Cuando hay una cirrosis hepática, ustedes han escuchado cirrosis, que el hígado se vuelve todo lleno de nódulos regenerativos. ¿Quiénes son los que producen ese colágeno? Son las células de hito. Bueno, entonces el espacio perisinusoidal o de Dice separa las células endoteliales de los hepatocitos. Está sostenido por una red de retículo, células de hito y fibroblastos. Se considera el espacio intersticial y contiene plasma. Vamos a hablar de los hepatocitos. Entonces, los hepatocitos, miren lo bonitos, son unas células grandes. Acuérdense que siempre van en hilerita, mural. Esos hepatocitos tienen citoplasma granular. ¿Por qué? Porque primero que todo tienen muchas mitocondrias. Acuérdense que toda célula que tiene mucha mitocondria es porque trabaja mucho. También ellas acumulan lípidos, ¿sí? Triglicéridos y acumulan glucógeno. Después de que uno come, mientras que se metaboliza todo ese glucógeno, se puede almacenar en el hígado. Hay algunas enfermedades metabólicas, sí, por alteraciones enzimáticas, en que ese glucógeno pues se acumula anormalmente acá. Los hepatocitos se dice que representan el 80% de las células parenquimatosas. Tienen 6 superficies, tienen unos núcleos muy grandes y a veces pueden ser hasta binucleados. Y tienen normalmente, se les ve nucleolo. Eso es normal, verlo en los hepatocitos. Generalmente tienen en la superficie que comunica con el espacio perisinusoidal, tiene como microvellosidades, ¿sí? Entonces, los hepatocitos, acuérdense que son ricos en retículo endoplásmico liso. Una de las preguntas del primer parcial. ¿Qué hay en para qué el retículo endoplasmico liso? Pues porque como ahí pasa toda la sangre que lleva las cosas que uno absorbe para detoxificar. Entonces detoxifica medicamentos, eh, también sirve para algunos, pues fuera de los medicamentos, por ejemplo, alcohol, pues cuando uno toma trago, alcohol, entonces aquí se detoxifica. Este sería el sinusoide, este sería el núcleo de una célula endotelial. Aquí vea, el núcleo de una célula endotelial, este podría ser una célula de Kupffer. Acá vemos cómo llegan a los sinusoides a la vena central. Aquí esta coloración vemos el núcleo de la célula endotelial y células de Kupffer en el espacio del sinusoide. Ese espacio perisinusoidal que estaría supuestamente acá no se ve con la hematocilina eosina. Él es el que tiene las células de hito y los fibroblastos, ¿sí? Bueno, entonces vamos a hablar de las vías biliares. Bueno, el hepatocito también produce, acuérdense, la bilis. La bilis es la encargada de
pues solubilizar los ácidos grasos, cuando uno come pues ingiere lípidos. La bilis es producido por los hepatocitos y empiezan a nivel de los capilares biliares. Entonces, entre hepatocito y hepatocito se forman los capilares biliares. Esa bilis continúa a través de los conductos de Henry. De los conductos de Henry atraviesan, bueno, ya les voy a decir que es la placa limitante en la otra diapositiva. Atraviesan la placa limitante, que es como una muralla que hay alrededor de las tríadas portales, y va a los conductillos terminales. Estos conductillos terminales se comunican con vías biliares que hay entre los lobulillos, y de ahí se va a los conductos biliares que están en las tríadas portales o de Gliso. Los capilares biliares tampoco se ven. Lo único que, vea, por ejemplo, acá en esta fotografía, aquí están señalando con C, entre hepatocito y hepatocito se forma ese capilar biliar. Acá es otra, no sé qué es esta coloración, pero aquí se puede ver la bilis. De ahí se va para los conductos de Henry, atraviesan la placa limitante, llegan a unos conductos terminales que hay periféricamente, y de ahí se van pues para los conductos biliares. Son tan pequeñitos que tienen un diámetro de una micra, los capilares biliares. Y se dice que los hepatocitos tienen un único capilar biliar. Entonces, bueno, ¿se acuerda que yo les acabo de decir la placa limitante? ¿Qué es la placa limitante? La placa limitante es una muralla que forman los hepatocitos que están alrededor de las tríadas portales. Entonces, cuando viene la bilis, esa bilis se drena a unos conducticos que se llaman conductos de Henry. Esos sí atraviesan la placa limitante, van a conductillos terminales y de ahí se van al conducto biliar. Bueno, en esta fotografía vemos una tríada portal, ¿sí? O tríada de Gleason. ¿Qué estructura es la más grande? La vena, la representación de la vena porta. Las venas, acuérdense, son más grandes que las arterias y tienen pared delgadita. Entonces, cuando uno se va hacia la periferia, encuentra las tríadas portales. La estructura más grande, acuérdense, la vena porta, pues la representación de la vena porta. ¿Esta qué sangre lleva? Lleva sangre con nutrientes, ¿sí? Del intestino delgado, todo lo que se absorbe en el intestino delgado. También vamos a encontrar la representación de la arteria hepática. Las arterias siempre son más pequeñitas que las venas y tienen paredes gruesas, paredes más gruesas. Ambas estructuras, acuérdense, están tapizadas por endotelio, que es epitelio plano. Al igual que los sinusoides, aquí empezamos a ver los sinusoides que empiezan a salir llevando esa sangre de ahí a la vena central. Aquí también vamos a encontrar el conducto biliar. Como es un conducto, tiene un epitelio cúbico bajo. Entonces, por eso lo podemos distinguir de la vena y de la arteria, porque la vena y la arteria, eso uno casi nunca ve el endotelio, el núcleo es, en cambio, mire, acá el epitelio cúbico, núcleos redondeaditos, y es más alto. Entonces, ¿en qué trama está eso? Está en una trama de tejido conectivo. ¿En qué trama viajan los hepatocitos para formar la hilera o murales? En retículo, ¿sí? Entonces, pues puede ser que podamos hacer las prácticas. De una vez les digo, casi siempre yo en el examen pongo una estructura vascular. Entonces, si yo pongo una estructura vascular, si ustedes le ven al lado una arteria y un conducto biliar, ¿qué es? Pues la vena porta. Pero si ustedes, yo les pongo una estructura vascular que no tiene arteria y ni conductos biliares, ¿cuál es? La vena centrolobular. Entonces, esa
Bueno, esa es la trea porta. Y ¿se acuerdan del muralium? El muralium, entonces, es una murallita que se forma acá, pero es atravesada, por ejemplo, las ramitas que vienen de la arteria y de la vena para ir a drenar a los sinusoides, y esa sangre se va a la vena central y como les dije al principio, en últimas va a llegar al corazón, ¿sí? ¿Qué viaja por los conductos biliares? Por los conductos biliares, como su nombre lo indica, viaja la bilis. ¿De dónde vienen? De los capilares biliares, ¿sí? Que están entre los hepatocitos. Luego van a los conductos de Henry, que atraviesan la placa limitante. Y luego de los conductos de Henry a conductillos terminales, que en últimas van a viajar a los conductos biliares. En un espacio porta, uno puede ver varios conductos biliares, ¿sí? No siempre es uno, puede haber dos o tres, pero vena y arteria, bueno, acá, por ejemplo, estamos viendo otra arteria. Generalmente la vena es única, aquí estamos viendo, bueno, un capilar linfático. El hígado, entonces ya dije, se dice que como que la linfa o el plasma se forma en el espacio perisinusoidal, ¿sí? Y hay linfáticos superficiales y profundos, pero en el hígado uno nunca ve ganglios, en el hígado propiamente dicho, solamente las ve en el ilio. Entonces, esos linfáticos, algunos se pueden ver en los espacios porta. Bueno, como no creo que hayan todavía llegado en la anatomía, bueno, entonces quedó claro lo que es el ácido hepático, que es la mínima unidad funcional. Y ustedes pueden ver ahí en el libro, hay una foto donde está bien el rombo que va entre dos venas centrales y entre dos espacios porta. La mitad es el eje, ¿sí? ¿Qué va por la mitad? Arteria, vena porta y conductillo biliar. Las ramitas, pues, que se van volviendo más pequeñitas. La zona 1 es la que está ahí cerca al eje, la zona 2 es la intermedia y la zona 3 es la que está alrededor de la vena central. Bueno, entonces, después de que estos conductos biliares se unen, se forman dos conductos grandes en el hígado, que es eso pueden ver en la anatomía macroscópica. Yo les voy a decir pues acá, porque lo ideal es que estuviéramos simultáneos, pero casi siempre nunca pasa. Entonces tenemos lo de la parte derecha del hígado sale conducto hepático derecho, llevando la bilis, ¿sí? Del lado izquierdo del hígado sale el conducto hepático izquierdo. El conducto hepático derecho y el conducto hepático izquierdo se unen y forman el conducto hepático común. El conducto hepático común va a recibir el conducto de la vesícula biliar, ¿sí? Ya va a hablar de la vesícula biliar. El conducto de ella se llama el conducto cístico. Cuando el conducto hepático común recibe el conducto cístico, se forma el colédoco. El colédoco, en últimas, va a terminar en la segunda porción del duodeno, que es la primera parte del intestino delgado, a nivel de la papila duodenal mayor o carúncula duodenal. Pero ustedes también han escuchado que el páncreas produce enzimas y bicarbonato, jugo pancreático, ¿sí? Cuando uno come, se está produciendo simultáneamente la salida de bilis y la salida de jugo pancreático, ¿sí? La bilis, ¿qué es lo que hace? Emulsionar las grasas. Y el conducto pancreático lleva las enzimas para acabar de digerir, que la lipasa, que la amilasa, para acabar de digerir los carbohidratos, las proteínas y los lípidos. Entonces, el colédoco
se va a unir al conducto pancreático, ¿sí? Y forman los dos como una dilatación que se llama la ampolla hepatopancreática. Antes de formar esa ampolla, cada conducto tiene su propio esfínter, ¿sí? El esfínter de músculo liso, acá el músculo liso. Entonces está el esfínter del colédoco y el esfínter del conducto pancreático. Si uno no está comiendo, pues eso normalmente debe estar cerrado. Pero cuando uno come, pues se abren, ¿sí? ¿Cómo se abren? Pues por hormonas que se secretan y por el parasimpático, por el vago. Entonces, el conducto hepatopancreático, que es la dilatación, también tiene otro esfínter, que es el esfínter hepatopancreático. Todo eso ocurre ahí antes de llegar a la segunda porción del duodeno. Bueno, antes de seguir, esa es como la vía biliar, ¿sí? Vamos a decir que ya se me había olvidado algunas funciones de los hepatocitos. Entonces, ya dije, producir la bilis. La bilis tiene emulsificantes, tiene lecitina, bueno, eso todo lo van a ver en bioquímica. Y tienen también sales biliares, sales biliares. Todo eso permite emulsionar las grasas. La bilis tiene un color verde porque tiene un pigmento, que es el pigmento de la bilirrubina, que ustedes ya saben que proviene de dónde, de la hemoglobina. Entonces, cuando hay alguna obstrucción, pues la obstrucción puede ser acá en los espacios porta, ¿sí? O dentro del parénquima y se acumula mucha bilis, eso empieza a salir al plasma y las personas se vuelven verdes. Eso es lo que se llama ictericia. ¿Dónde aparece la ictericia? En la piel, en la conjuntiva, en las palmas, en las mucosas. Cuando hay una persona que sufre de obstrucción, por ejemplo, por un tumor, o cuando hay una inflamación del hígado como en las hepatitis virales, las personas pueden tener retención de bilis y aparece ese pigmento en piel y mucosas de color verde amarillento. Bueno, fuera de producir bilis, los hepatocitos también pueden producir proteínas. ¿Cuáles proteínas? La albúmina, globulinas. Y producen dos proteínas muy importantes para la coagulación, que son la protrombina y el fibrinógeno. Entonces, cuando una persona, por ejemplo, en una hepatitis viral de esas B o C bien severa, una persona puede presentar trastornos hemorrágicos porque no se está produciendo ni fibrinógeno ni protrombina, que sirve normalmente para la coagulación. También produce proteínas transportadoras de lípidos, como lipoproteínas, ¿sí? Como dije anteriormente, metaboliza muchos compuestos que son tóxicos, como medicamentos, el alcohol. El hepatocito, como es rico en retículo endoplasmico liso, ahí es donde se producen las hormonas esteroideas, como las hormonas, pues se puede producir hormonas sexuales. Entonces, mire todas las funciones que tiene el hígado. Bueno, vamos a hablar entonces de la vesícula biliar. La vesícula biliar es como una perita, tiene forma de pera. Esa vesícula biliar siempre está por debajo del lóbulo derecho del hígado, ¿sí? Está adherida. Pues tiene una serosa, pero cuando se adhiere al hígado, pues en una parte que es desnuda para poderse pues pegar al hígado. La vesícula biliar, su función es almacenar y concentrar la bilis. Entonces, cuando la bilis se produce, acuérdese, en última sale por los conductillos biliares que están en los espacios porta, de ahí sigue a los hepáticos,
al hepático común y de ahí se mete por el conducto cístico a la vesícula. La vesícula tiene tres partes: el fondo, el cuerpo y el cuello. En el cuello, fondo, cuerpo y cuello. El cuello se va como adelgazando para formar un conducto que sería el conducto cístico. ¿Dónde va a terminar el conducto cístico? En el hepático común. En el conducto cístico, la característica es que la mucosa que recubre toda la vesícula se pliega, forma una espiral, o sea, así, está como en espiral, como en acordeón, y forma una válvula, que es la válvula espiral, tiene un epónimo, válvula espiral de Heister o válvula espiral de la vesícula biliar, que funciona como un esfínter, ¿cierto? Para que la bilis no salga. Bueno, entonces, ¿cuáles son las capas de la vesícula biliar? Mucosa, que tiene epitelio y lámina propia. No hay musculares de la mucosa. El epitelio que recubre la vesícula biliar es cilíndrico alto, simple, cilíndrico simple, alto. Tiene una lámina propia de tejido conectivo laxo y pueden haber escasas glándulas mucosas, sobre todo aquí cerca de la válvula espiral de Heister. Después, ¿qué seguiría? Seguiría sin mucosa, pero resulta que la vesícula biliar tampoco tiene su mucosa, tiene una capa de músculo liso. Entonces, no tiene musculares de la mucosa ni submucosa. Debajo de la capa de músculo liso tiene tejido conectivo perimuscular y luego está cubierto por serosa. Bueno, entonces ya dijimos que su función es almacenar y concentrar la bilis, pero muchas veces cuando hay alteraciones en el metabolismo, se forman unos núcleos ahí de colesterol, porque ustedes han escuchado que en la vesícula se forman mucho los cálculos, porque hay una alteración como en la absorción y se forman unos núcleos de colesterol o de pigmento de bilirrubinato y se forman cálculos en la vesícula biliar. Bueno, entonces, el conducto cístico drena en el conducto hepático común. Cuando este llega al hepático común, ahí mismo ese conducto cambia de nombre, se llama coledo. Toda la vía biliar, o sea, los conductos hepático derecho, el izquierdo, el conducto hepático común, el colédoco, están tapizados por epitelio cilíndrico, simple. Ese epitelio descansa también en una lámina propia laxa que tiene glándulas mucosas. Luego viene una capa muy delgadita de músculo liso y tiene serosa, como parecido al revestimiento de la vesícula biliar. Esa es la fotografía de la vesícula biliar, la histología. La mucosa es muy plegadita, mire cómo se eleva, muy plegadita. Entonces teníamos mucosa, que es epitelio y lámina propia. No hay musculares de la mucosa. El epitelio es cilíndrico simple, la lámina propia es laxa. Pueden haber escasos linfocitos y glándulas mucosas, como acá, glándulas mucosas. Luego sigue la capa de músculo liso, tejido conectivo, y luego sigue acá el revestimiento de serosa. En la vía biliar, o sea, en los conductos hepáticos, en el colédoco, sería este epitelio, muy delgada lámina propia, delgada capa de músculo liso y la serosa. Acuérdese, la mucosa de la vesícula, mire que es muy plegadita. Si estuviéramos en el cuello, allá en el conducto cístico, en la válvula espiral, esto se pegaría más y funcionaría como un esfínter. Bueno, esa es la clase de hoy. Para poderla entender, pues miren la anatomía macroscópica del hígado, la vía biliar y la vesícula biliar. En la próxima clase veremos páncreas. Bueno, hasta luego, Dios los bendiga.
Valen, es que mira que yo no me fijé abajo y yo dije, bueno, es la clase de hoy, yo no sé si estará grabando, estará grabando. No, no, no cerré acá.